Recently, Congress has mandated that all branches of the military review policies that restrict female members' service. The Marine Corps, that means integrating women into the infantry, but not everybody believes this latest step towards equal rights is a good idea. La participación de la población de las mujeres en el Army cobró gran importancia en los movimientos contrainsurgentes en las Fuerzas Armadas. En Afganistán, los hombres soldados les es prohibido acercarse e interactuar con mujeres locales. Esto impide el acceso a lugares importantes como hogares, escuelas y hospitales. El resultado es la imposibilidad de recibir información de más del 50% de la población. Se sabe ahora que las mujeres son un recurso de información tan importante que impedir el acceso a ellas pudiera convertirse en una amenaza para la vida de los soldados activos en una misión en Afganistán. Los Female Engagement Teams, o FED por sus siglas en inglés, es un proyecto que inicia en el US Marine Corps. Fue creado para atender el problema de que la propaganda contrainsurgente no tenía acceso a la mayoría de la comunidad afgana. Actualmente, los cadetes miembros del FED se insertan ante la imposibilidad de comunicación directa entre los soldados del Army de Estados Unidos y la mujer en la comunidad. Su rol es especialmente importante en procesos como patrullar las áreas, registro corporal y mayormente acceden a información importante en el sector femenino de la población. Estas transformaciones en el Army también ha traído consigo choques y roces al interior del equipo durante las misiones. Habiendo discutido el rol esencial de las mujeres soldadas, es importante notar que la mayoría de ellas dependen de un traductor lingüista para poder realizar esta labor de forma eficiente. El hombre en Afganistán no acostumbra a seguir órdenes de mujeres, especialmente aquellas en posiciones de alta jerarquía. Algunos locales participan activamente en las misiones. En este caso, el equipo FED depende de lingüistas afganos para lograr una comunicación con los demás ciudadanos. Ha habido ocasiones en donde los lingüistas se han mostrado resistentes o simplemente se niegan a comunicarse y seguir órdenes dictadas por mujeres. Esto, claro está, compromete el trabajo de la tropa entera. Podemos decir que el éxito de la misión y el retorno seguro de la tropa depende de la disposición de los lingüistas con este sector de la comunidad militante. Para trabajar con esto, se contactó a la compañía Aprendizaje Humano Inc., con motivo de facilitar la comunicación entre las soldadas y los lingüistas. Luego de recibir un pedido del Departamento de Defensa, fuimos contratados para ofrecerles un taller a los lingüistas afganos para intervenir sobre sus conductas inapropiadas ante los soldados y comandantes femeninos y el personal del FED. El acercamiento teórico en el cual está basada nuestra intervención es en los conceptos constructivistas del aprendizaje humano, y en particular los talleres se diseñaron a partir de los supuestos constructivistas de Piaget. La importancia del constructivismo de Piaget para el aprendizaje humano en este proyecto recae en que Piaget sitúa el aprendizaje como el resultado de la experiencia de la actuación con los objetos. Para adultos de capacidad mental madura, el conocimiento surge en un proceso activo y se logra construir mediante la comprensión de andamios. Para Piaget, el aprendizaje versa sobre transformaciones. Piaget sugiere que, para conocer los objetos, el sujeto debe actuar sobre ellos y, en consecuencia, transformarlos. Dicho esto, la frontera entre el sujeto y los objetos no está de ningún modo trazado de antemano y, sobre todo, no es en lo absoluto estable. Por lo tanto, es importante mencionar uno de los conceptos de Piaget que será central para nuestro taller, y este es el del equilibrium. El concepto del equilibrium es importante en esta intervención dado que supone que las personas son aprendices activos y motivados que interpretan y responden a nuevos eventos usando sus esquemas existentes. La equilibración trabaja como un mecanismo de autorregulación que coordina los procesos de maduración, las experiencias en el medio y la transformación social para que pueda ocurrir el desarrollo cognitivo. Sin embargo, cuando los sujetos se encuentran con situaciones o información que retan su conocimiento, se crea un desequilibrio, en donde tratarán de hacer sentido de la nueva información. De esta forma, mediante la equilibración, los sujetos se mueven de equilibrio a desequilibrio y de desequilibrio a equilibrio. Partiendo de estos supuestos teóricos,
vemos la oportunidad de cambiar las estructuras de los lingüistas mediante nuestra intervención, siguiendo el supuesto que el sujeto se adapta a los procesos de asimilación, y utilizaremos la asimilación para que el sujeto pueda tener una respuesta e interpretación a los eventos de forma consistente con sus esquemas existentes. ¿Qué se debe hacer para sobrevivir y ser efectivo en las misiones en Afganistán? Esta es una pregunta válida. Aquí, para nuestros clientes, el esquema existente será los protocolos militares en ambientes hostiles. Ya lo conocen, ya lo han vivido y ya tienen un conocimiento sobre ello. Luego, en la segunda fase del taller, se revelará que las situaciones presentadas que coincidían con sus esquemas realmente incluían liderato femenino, lo cual supone generar una acomodación en donde los lingüistas crearán nuevos esquemas sobre cómo manejar la seguridad y efectividad de la misión con liderato militar femenino. Desde esta mirada entendemos que el aprendizaje en sus inicios no parte ni de los objetos ni del sujeto, sino de las interacciones al principio inexplicables entre el sujeto y los objetos. Dicho de otra forma, Rodríguez lo articula diciendo que el conocimiento se construye mediante un proceso en el cual la persona activamente organiza, estructura, reorganiza y reestructura sus experiencias en la interacción con su medio ambiente físico y social. Además, otros de los conceptos principales de Piaget son la operación, organización y esquemas de acción. Las operaciones son acciones sobre los objetos que han sido interiorizadas, son reversibles. Esto se puede efectuar en ambos sentidos y forma parte de una estructura total que consiste a su vez de muchas operaciones. Por lo tanto, no se da de manera aislada. En otras palabras, la acción o conjunto de acciones que hace un organismo sobre el objeto y a su vez el efecto que tiene el objeto sobre el individuo crea estructuras del conocimiento. Así se forma una organización que se estructura desde lo más simple hasta lo más complejo. En el inicio del desarrollo, las acciones están constreñidas por los reflejos, que son acciones innatas. Se caracteriza por un proceso de asimilación sensoriomotriz, donde los reflejos se dan primeramente de forma instintiva y se transforman con la práctica. Los esquemas de acción son patrones organizados de conducta que tienen una meta. Todos estos conceptos forman parte de la tesis central de Piaget, la epistemología genética. La misma se enfoca en el estudio de los orígenes y el desarrollo del conocimiento, como expresión de su interés por la construcción evolutiva y la organización del pensamiento. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos del pensamiento? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo los alcanzamos? Como menciona Pérez, es preciso superar nuestras ideas anteriores para reformular los nuevos conceptos y teorías. El conflicto cognitivo es el camino para lograrlo. A continuación, veremos cómo los talleres propuestos desarrollarán disonancias cognitivas mediante dinámicas de temas familiares. Específicamente, los talleres van a constar de dos actividades. La primera actividad va a ser dividir los grupos en dos tropas. Luego se le presenta dos escenarios en contextos distintos del desplazamiento hacia Afganistán. Cada equipo responde de acuerdo a protocolos relacionados a uno de estos dos escenarios. El primer escenario es el trabajo en comunidad, que incluye patrullar, educar, visitar las comunidades, los movimientos hacia otras áreas y otras actividades en las cuales los lingüistas van a participar. En la segunda actividad va a constar de situaciones de emergencia en donde los lingüistas tengan que actuar según el manual del Army de evasión, sobrevivencia y recuperación de emergencia. Durante esta dinámica, los grupos tendrán que escoger la mejor alternativa. Se utiliza como base el manual del Army. Cada alternativa está vinculada a un comandante distinto. El comandante James, el comandante Lewis y la comandante Mary. Sin embargo, se utilizarán seudónimos para ocultar el género de los y las comandantes. Solamente al final se expondrá la identidad de los comandantes para evitar sesgo en la toma de decisiones respecto al género. Se le dará un tiempo límite de 50 segundos para llegar a un consenso en torno a la mejor respuesta. Luego se les indica la situación resultante de acuerdo a su decisión. La idea es 1. Reflexionar sobre las consecuencias de sus decisiones. 2. Recalcar la importancia de seguir directrices de sus superiores y cooperar con los otros equipos y pares del sexo opuesto para adherirse
a la seguridad en decisiones rápidas. 3. El impacto de conductas inapropiadas hacia las mujeres ante la seguridad personal y de la tropa. Y 4. Estrategias para evitar conflicto y promover el respeto y la cooperación durante cada misión. Basado en la explicación teórica provista anteriormente y su vínculo con esta intervención, el resultado esperado de los talleres es generar una experiencia educativa que provoque conflictos cognitivos, en donde los lingüistas puedan aprender a desaprender. Uno de nuestros objetivos es provocar dudas o conflictos en los que la persona ya sabe mediante preguntas, debates, acertijos, basado en problemas y estudios de casos. Aunque consideramos que la teoría de Piaget puede ayudarnos a trabajar la situación de una forma efectiva, no podemos ignorar que existen ciertas críticas a su aplicación. La mayor crítica a la teoría de Piaget, considerando el contexto de nuestro problema y su aplicación, es su carácter universal. Burman lo explica cuando menciona que el modelo piagetano es incapaz de teorizar sobre el cambio cultural e histórico en relación con el desarrollo del conocimiento. Asimismo, Matusow y Hayes mencionan que Piaget era universalista. Él creía que la razón, la lógica y los principios del pensamiento científico tienen una aplicación universal para todos los individuos de todas las sociedades en desarrollo. De más está decir que debido a que el problema a solucionar surge por diferencias culturales, este modelo, en su concepción, posee ciertas deficiencias.